A ver, yo voy siguiendo un sueño que tenía un niño de un pueblo de las afueras de Madrid, ¿no? Llegar a bailar en Lincoln Center. Creo que por también la tecnología y las redes sociales nos ayudan porque lo que ves es la cima. Ves la gente que ha llegado a la cima. Ahí en las redes sociales nadie pone el proceso, esa escalada eterna, esas ramas que te dan en la cara y te cortan, esas lesiones, esa resbalar y volver a empezar a veces, ¿no? El otro día escuchaba a Tony Nadal, ¿no? Y decía, no todo mundo que quiere puede. Hay dos tíos que llegan a una final, los dos quieren. No Uno los se dos. tiene que Exacto. quedar fuera, evidentemente. Exacto. ¿Tú piensas que está muy maltratada la danza en España? Yo pienso que la cultura está mal apoyada, porque ahora se está pasando cosas por cultura que para mí no son. Es entretenimiento un poco más vacío. Yo creo que tenemos la responsabilidad, los responsables de la cultura, y cuanto más alto vas, más, en ofrecer cultura de calidad. Y es educar al público y seguir educando a las nuevas generaciones. No que todo sirva, ¿no? Porque entonces estamos construyendo pues contenido vacío, que te entretiene, pero no te emociona. Se ha ido dejando, ¿no? El Ministerio de Cultura se ha ido dejando y se ha politizado bastante. De lo que se está perdiendo. No de lo que se está perdiendo, porque yo creo que es paralelo a la vida, ¿no? Si la sociedad cambia y va para un lado, lo que está de moda, cómo se percibe la información, cómo la procesas las nuevas generaciones, no es que se esté perdiendo, sino la importancia que se le da al proceso, a la escalada, ¿no? Eso es súper importante. Hombre, claro. Mira qué curioso que estábamos hablando, justo antes de empezar a grabar, estamos hablando de que nos encontramos a unos chavales grabando un podcast que estaban haciendo calistenia, pero con una disciplina alucinante. Y eso es un poco, yo que me he dedicado a formar a gente para el arte dramático, para ser actores, ¿no? No necesariamente, porque a veces venían personas que querían simplemente perder ese temor a hablar en público, ¿no? Pero en la mayoría de la gente se quería dedicar a la profesión. Veía como que quieren llegar demasiado rápido, sin pasar por ese proceso del que estás hablando, que me imagino que en el baile es muy duro en la danza, ese proceso hasta llegar a algo. Pero no es duro porque lo amas. Lo amas, ¿sabes? Yo tengo la gran suerte de haberme dedicado, o sea, de no considerar lo que he hecho trabajo ningún día de mi vida. Ya. Y eso es lo importante, ¿no? Creo que por también la tecnología y las redes sociales nos ayudan porque lo que ves es la cima. Ves la gente que ha llegado a la cima. Ahí en las redes sociales nadie pone el proceso, esa escalada eterna, esas ramas que te dan en la cara y te cortan, esas lesiones, esa resbalar y volver a empezar a veces, ¿no? Y es lo que creo que esta sociedad tiene un poco de alergia, no de alergia, sino de que no se sienten cómodos en lo que hay que pasar hasta que llegas ahí. Y creo que si se dieran cuenta de que pasar eso es donde está la magia y lo que te va a hacer al final el artista que eres. Y superarte a ti mismo. Claro, pero es que desde la superación, el fracaso, vamos a llamarlo fracaso, que es una palabra que no me gusta demasiado, desde esa piedra en el camino se puede avanzar, se puede crecer, ¿no? Si no partes de ahí es difícil crecer, porque si todo el rato estás teniendo estímulos de que la gente te dice, o de esta satisfacción instantánea de ver las redes sociales y no sé qué, todo el mundo está en una historia positiva, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que trata de vender la red social, ¿no? Estar siempre feliz, ¿no? Exacto. La ayuda, ¿no? Funcionan mucho también estas páginas de autoayuda, los libros de autoayuda. Eso pero está en claro, auge, pero creo que empezó hace varias décadas. hace varias décadas. Yo creo que empezó con El Secreto, el libro del secreto. ¿Te acuerdas? Todo el mundo es especial, todo el mundo puede llegar. No todo el mundo. Si puedes, quieres. O sea, si quieres, puedes. No estoy de acuerdo. Mira, por ejemplo, el otro día escuchaba a Tony Nadal, ¿no? Y decía, no todo el mundo que quiere puede. Hay dos tíos que llegan a una final, los dos quieren. Uno se tiene que quedar fuera, evidentemente. Exacto. O sea, el talento te lleva hasta algo. O sea, te da la posibilidad pero ahí hay millones y millones de horas de trabajo que no es trabajo al final. Porque yo nunca, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mis amigos iban de juergas, iban de fin de semana, iban al cine, iban a esto. Yo prefería estar en el estudio. Para mí nunca fue una losa, ¿no? Tengo que ir al estudio. Un sacrificio, ¿no? Claro. Nunca tuve duda de sacrificar irme de vacaciones, irme de fin de semana una vez, porque a mí lo que me gustaba era estar en el estudio.
¿Cómo empieza Joaquín de Luz? Por cierto, nosotros nos conocimos en una película que rodamos en México que se va a estrenar ahora en noviembre, que voy a ir para allá, Bueno, ¿eh? vamos a aclarar una Voy cosa. a ir para allá. Yo te conozco de bastante antes porque cuando yo estaba en Estados Unidos, sin teléfonos móviles, bueno, sí había teléfonos móviles ya, empezaba a llegar el Internet y yo alimentaba mi morriña o la satisfacía a través de las a través del Internet y las series que llegaban desde España en la que tú... La que se avecina. Exacto. Primero, antes de la que se avecina, Aquí no hay quien no hay quien viva, viva. claro, y luego ya fue el paso a la que se O sea que yo avecina. te conozco hace muchos años a través de la pantalla, entonces estar en esa escena de rodaje contigo fue un poco surreal, ¿no? Pero qué bonito, porque es Súper que, bonito. fíjate, la que se avecina, hasta dónde llega, hasta dónde se expande. Increíble. Ahí tenía muchos compañeros latinos, ¿no? Que hacen ballet, cubanos, argentinos, y son gran fans de las series de aquí, Aida, la que se avecina. Sí, sí. Entonces, claro, yo seguía lo que pasaba en mi país a través de las series y las pelis que ¿Tenías llegaban. mucha morriña cuando estuviste? Tú estuviste muchísimos años en Estados Unidos, luego hablaremos bien qué hacías allí, Sí. pero cuando tú te vas, ¿tú sabías que te ibas a quedar tantos años allí? Al principio no. A ver, yo voy siguiendo un sueño que tenía un niño de un pueblo de las afueras de Madrid, ¿no? Llegar a bailar en Lincoln Center. Yo vi un vídeo porque no había internet cuando yo era estudiante de ballet, ¿no? Vi un vídeo de Baryshnikov haciendo Don Quijote en el Lincoln Center con el American Ballet Theatre. Y le dije a mi madre, yo quiero bailar como ese señor y donde baila ese señor. Siendo un mico, yo tenía 12 años. Y bueno, pues al final logré estar allí, ¿no? Eh, Ese sueño se hizo realidad, no pensaba nada, en ese momento no piensas nada. Llegas a Nueva York, imagínate, todo un mundo vertical a tus pies, fue como un sueño. Yo siempre digo, y se lo digo a las nuevas generaciones, que esto pasa muy rápido, y para mí me ha pasado súper rápido. Claro. ¿Echabas mucho de menos cuando te fuiste? Mucha morriña, no había internet. Claro, Cuando llegué, era otra, yo compraba una otra tarjeta época. telefónica y llamaba a mi madre una vez a la semana, a mi familia. ¿Qué año fuiste? ¿De qué años a qué Del años? 97 al 2018. Sí, Muchísimos años ahí. sí, muchos años. Perdón, no. 95. 95 al 2018. Eres muy jovencito. Sí, me fui con 18 años. ¿Cómo lo tuyo en la danza es vocacional? Desde niño, desde que tienes uso de razón, tú te quieres dedicar a la danza? Pues no. Lo mío, siempre digo que no es una historia típica Billy Elliot. Yo era payasete, a mí me gustaba disfrazarme, actuar con mi familia, no sé qué. Pero mi madre era una gran amante de la danza. Hacía ¿Ah, sí? ballet, sí, hacía ballet como hobby porque, bueno, ella en esos tiempos, una familia humilde, pues no tuvo ocasión, ¿no? Mi abuelo la puso a trabajar y la pobre era una bailarina frustrada. Y ella es la que me empujó literalmente a un estudio de ballet, a mí y a mi hermano, en nuestro pueblo, en San Fernando. Pero tú no habías sentido hasta entonces Para ninguna nada. vocación de danza, De ¿no? bailar nada, yo un chico súper inquieto, con mucha actividad, no paraba en casa, hacía deporte, esto, otro, gamberrete, pero fue entrar en ese estudio me picó el gusanillo inmediatamente. O sea, me picó esta cosa especial, ¿no? Me metí en un mundo que de repente me atrapó y nunca me dejó ir. Y que tiene que tener alguien que es para dedicarse a la danza, porque me imagino que sí que es verdad que hay ciertas profesiones que tienes que empezar desde muy joven. No me veo yo ahora, por ejemplo, con mi edad, empezando a dedicar a la danza. Creo que hay que dedicarse desde muy joven. Pero ¿qué tiene que tener un chaval o una chica para dedicarse a esto? Mi profesor, mi maestro, que es Víctor Ullate, Mm. siempre nos decía el músculo más importante, ¿no? Víctor nos hablaba mucho cuando éramos pequeños. Sobre todo nos hablaba de ejemplos muy simples, ¿no? Que se pudiera entender. Él no era un maestro súper, coloca aquí la rodilla. También, ¿no? Pero él nos hablaba mucho más simple, con ejemplos que se te quedan en la memoria y para que lo comprendiéramos bien. Y él siempre decía, el músculo más importante de un bailarín es El cerebro. el cerebro. Sin duda alguna, Nacho. ¿Cómo aprendes, ¿no? ¿Cómo empiezas a aprender de tu cuerpo? ¿Cómo empiezas a comprender esas cosas antinaturales, ¿no? Que pasan en el ballet? Las poses, por Las ejemplo. posiciones que son completamente contrario de la anatomía.
O sea, la anatomía está hecha para estar completamente paralelo. Los pies. Nosotros estamos a las 3 menos cuarto que dicen, ¿no? Las caderas, todo está forzado para una estética que es, bueno, es típica del ballet, ¿no? Los pies arqueados, las caderas rotadas, un épaule, los hombros abajo. O sea, hay un componente estético muy fuerte y eso requiere pues que el cuerpo sufra, a no ser que hay gente que está, vamos, hecha para tener los ligamentos y las articulaciones Para más abrir. flexibles, exacto. Exacto. Yo no era un niño particularmente duro ni tampoco muy blando. Entonces, bueno, con trabajo más o menos anatómicamente erróneo, ¿no? Se fuerzan las posiciones, pones al cuerpo en sufrimiento constante casi, ¿no? Yo he tenido días, Nacho, en que me he levantado por la mañana y no podía ir al baño. No llegaba al baño del dolor físico que tenía, porque había tenido una De agujetas, ¿no? no, de dolor físico de alguna función súper fuerte que a veces, depende del ballet que sea o de la producción que sea, pues te matas. Y esa noche tenía que bailar. Entonces, durante el día, tú haces un ejercicio mental para convencer a tu cuerpo de que puedes de hacerlo. no que puedes hacerlo, que vas a bailar increíblemente esa noche. Y en la memoria, o sea, la memoria de esa mañana se va a borrar. O sea, es todo un ejercicio de la mente estando por encima, de lejos del cuerpo, de lo físico. Para llegar a ser, me imagino que, claro, todo esto lleva un proceso. Vas a la escuela de baile, inicias tus primeros pasos para poner tu cuerpo a tono con la profesión a la que te vas a dedicar, porque imagino que tú en algún momento decidiste dedicarte a esto profesionalmente, o sea, no lo tomaste como hobby. ¿En qué momento tú decides que que este sufrimiento iba a ser parte de tu vida, la mayor parte de tu vida, que vas a transformar tu vocación en profesión? Sí, yo creo que cuando vi el vídeo de este hombre que me inspiró totalmente y dije, esto es lo que quiero hacer. De ahí desencadenó en varias, ¿no? Decisiones importantes de la familia, ¿no? Yo tuve que dejar los estudios, les prometí a mis padres que los iba a retomar y así lo hice. Luego, años más tarde, en Estados Unidos, en Nueva York, tuve una lesión muy fuerte y retomé los estudios, incluso me fui a la universidad y bueno. Eh, y luego la decisión, una de las más importantes de mi vida, dejar mi país, ¿no? Dejar mi país y dejar mi familia, ¿no? Para perseguir un sueño. Claro, quiero hacer un paréntesis aquí porque, o sea, acabas la formación y empiezas ¿cómo fue ese proceso? Empiezas a buscar trabajo como bailarín, no lo encuentras y te vas a Estados Unidos, obtienes una beca para irte allí. ¿Cómo es decidir que tú te vas a Estados Unidos con 18 años? El mío es bueno, que creo que todo el mundo tiene una historia peculiar, ¿no? Pero eh, la mía es casi de una peli, un guión de una peli, porque empiezo a bailar profesionalmente con Víctor, en la compañía de Víctor. Pero bueno, yo ya tenía ese sueño grabado dentro, ¿no? Y estaba, toda mi energía era para cómo podía llegar a Estados Unidos, ¿no? Como he dicho antes, vengo de una familia humilde y no podían costearme pues un viaje a Estados Unidos a ver qué pasa, ¿no? Y en esos tiempos menos, ¿no? Que nadie viajaba como ahora, ¿no? Claro. Entonces un amigo me dice que hay un concurso de ballet en Hungría y que primer premio eran no sé cuántos, no me acuerdo del dinero, que había un premio monetario. Entonces me embarco en esa aventura, me voy a Budapest, yo solo, con 17 años, me voy a Budapest. El ambiente allí era tremendo, todo estaba en ruso, las tablillas, los horarios. Yo me hacía mis luces a través de una señora de la limpieza que era italiana, Y que podías entenderte con más o ella. menos chapurreando, luce qua, no, no, y me hacía las luces de mi pieza. Bueno, total, voy pasando de rondas, te tienes que llevar, en todo momento tienes que llevar tus trajes y tus zapatillas porque la gente pone cristales, pone clavos, te rompe, o sea, una movida soviética, pero de película, ¿vale? Ostras, esto es súper interesante. Sí. Entonces, bueno, gano la medalla de oro, gano el primer premio, eh, yo cojo todas mis pertenencias porque ya estaba aterrorizado en ese ¿Nunca lugar. hiciste un amigo allí Nunca hice un entre... amigo. Bueno, mira, te voy a contar una anécdota que es la mejor experiencia que me llevé de ahí. Te ponen un número, ¿no? De competidor. Entonces, 2 números antes había un chico brasileño bailando y hizo un salto y cayó mal
y se agarró la rodilla, estaba en un grito y se arrastró como pudo a la caja, ¿no? Nadie hizo nada, nadie. O sea, nadie se movía. El chico estaba en un grito en la caja, yo me fui corriendo a la cantina con mi número y con mis mallas, hielo, le puse hielo y cuando le puse hielo llamaron mi nombre y yo me salí a bailar. Años más tarde en Nueva York estaba en un teatro en el City Center viendo una compañía brasileña de contemporáneo y estaba en la fila para entrar en el baño y estaba con unos amigos allí de la compañía y de repente un chico se acerca y me mira y Y se- se pone medio a llorar, se Ostras, tira qué de rodillas bonito, y qué era este bonito, chico. qué bonito. Era este chico. Y mis amigos me decían, pero bueno, este es un fan tuyo. ¿O qué le pasa? Y claro, yo le reconocí, era el chico este al que yo ayudé, ¿no? Imagínate, una cosa tan simple, ¿no? ¿Y él pudo llegar a ser Él pudo bailarín? llegar a ser bailarín, yo evidentemente empecé mi carrera en Estados Unidos y pasaron al menos 10 años y el tío se acordaba y se emocionó. Porque él estaba tirado en el suelo y nadie hizo nada por él. ¿Tan competitivo es el mundo de la danza? Sí, En los países del este yo sé que es un... en los países del este es así. Yo creo que ahora será menos. Aunque, bueno, cuando vas también ellos tienen Y le dan mucho valor, además, a la danza, Sí, a las artes en general. sí, pero es su danza. Yo allí la han infiltrado, Nacho. Y claro, yo salí con unas ganas, salí con ese pellizco español, ¿no? Con el que bailamos los artistas españoles y me llevé la medalla de oro. No porque fuera mejor técnicamente, a lo mejor porque por mi expresividad, porque no era una máquina Pero ejecutando. entiendo que era un concurso Internacional, internacional y que el jurado era internacional. sí. Y tú pudiste Por sentir la eso, marginación desde... total, total. Por eso yo cogí mi dinero y mi medalla y mis trajes y me fui de allí. Y con ese dinero llegué a América. Eso me permitió hacer el viaje a América. Y ahí empezaste, me imagino que empezaste en una escuela allí en Nueva York. No, ahí estaba tomando clase en una de las academias que hay, como fama, que hay academias que va todo el Sí, sí, mundo, que es sí. un ambiente extraordinario. Y una señora se me acercó en una clase yo chapurreaba un poquito de inglés, todavía ni hablaba inglés, porque yo estudié francés en la escuela. O sea, Claro. y luego llego a Estados Unidos y bueno. Se me acercó una señora y me dijo que si quería un contrato de solista para el Pennsylvania Ballet. Imaginaros, yo tenía 18 años, había estudiado poco. Solista es que tú eres el protagonista de Exacto. todas las... Ahí se me ofrece un contrato, pero para el Pennsylvania Ballet. Entonces yo llamo a mi madre y le digo, mamá, que me han ofrecido un contrato para donde Drácula. ¡Ah! Pensilvania. Era Pensilvania. Claro, claro. Pensilvania. Bueno, luego me enteré de Filadelfia y esa fue mi primer contrato, 6 meses en Filadelfia antes de ir a Nueva York. O sea que me imagino que ahí ya Ahí tuve que empiezas tomar la a... decisión con mis padres de que Te me tienes que, marcho. claro, te tienes que quedar aquí un tiempo, claro, Y fueron 20 años en Estados Unidos, 24 años. 24 años en 24 Estados años. Unidos, llegaste a dirigir, después de todo este periplo, que me imagino que es larguísimo, en el que me imagino que llegaste a conocer personas importantes y que habrás bailado delante de miles de Esa personas. etapa fue increíble, Nacho, porque estás en el centro del mundo de la cultura. Nueva York es el epicentro. O sea, tiene una plaza de Lincoln Center que todas las noches hay la filarmónica, la ópera y el ballet. Y hay temporadas de 2 meses enteros y están los 3 teatros llenos. Es increíble. ¿Tú piensas que está muy maltratada la danza en España? Yo pienso que la cultura está mal apoyada. ¿De Eh, qué depende eso? Quiero decir, cuando tú te dedicas al baile y has salido, has viajado por todo el mundo, y digo todo el mundo porque has bailado en todo el mundo, literalmente, ¿qué cosas ves que faltan aquí para que la danza sea, pues bueno, un lugar en donde los teatros se puedan llenar no solo en Madrid, sino en el resto de provincias? creo que en otros países lo que he notado es que la danza y la cultura en general están más en el tejido social. Está en la televisión, está en las escuelas, hay programas de danza en los institutos y en las universidades. Aquí ha habido un fenómeno en el que ha desaparecido. Yo creo que se considera un entretenimiento. No se le da la importancia que tiene socialmente y para el alma, ¿no? O sea, sin la cultura. Y también hay una teoría, por ejemplo, yo lo comparo con América. En América importan todo, porque no tienen gran contenido, no tienen gran historia, no tienen gran patrimonio cultural. Ujú.
si comparas un país como España con este patrimonio que tenemos, que es impresionante, pero Impresionante. impresionante qué riqueza tenemos. Y un país como Estados Unidos, claro, allí llega lo español, llega Falla, llega Lorca, y hacen así con los Concha brazos. Piquer. Exacto. O sea, Lola Flores, hay una portada en New York Times de Lola Flores Sí, que sí. dice, esta señora no sabe cantar ni bailar, pero no Pero se no la se la pueden pierdan. perder. Sí, sí, eso es muy... Sí, sí, es cierto, O es sea, cierto. nosotros tenemos un bagaje cultural que ellos aprecian muchísimo, no solo ellos, en el mundo entero, ¿no? Pero aquí creo que como todo el mundo tenemos posibilidad, o hay algo en el agua, hay algo en el aire, creo que estamos desbordados de talento y nos viene de una historia, de un patrimonio. Entonces se da por hecho, ¿no? Take for granted. Es que hay una expresión en inglés que tiene mucho más sentido que en español. Se minundea, ¿no? Es ¿Se artificial. minimiza? No se minimiza, Se como, menosprecia? sí, en un poco sí, un poco sí, ¿no? Todo el mundo baila las bodas, sí. O sea, es más de, bueno, pues como pasaba la pandemia, que se llama, ¿no? De esto de los titiriteros, ¿no? ¿Te acuerdas? En la pandemia, que eran al final los que nos sacaron de esa etapa tan nefasta, ¿no? Y la música. Yo Y no la me puedo música, imaginar un mundo claro. sin música, por ejemplo. No, no me Totalmente. lo podré imaginar. Entonces, y también lo que hace falta, aparte de que esté en el tejido social, que la cultura de calidad, yo hablo de la cultura de calidad, porque ahora se está pasando en cosas por cultura que para mí no son. Es entretenimiento un poco más vacío. Pero creo que también, no sé, es como que viene antes el huevo o la gallina, Ya, ¿no? ya, ya, sí, sí. Creo que hay que educar al público pero claro, si el público se conforma con lo que sea, pues ¿qué va a hacer el promotor? Pues darle lo que sea, ¿no? Y eso Sí, es un poco que la pescadilla que se muerde la cola, ciertamente es Exacto. así, porque luego hay espectáculos de calidad que dices, ostras, ¿por qué este espectáculo no ha llegado mucho más lejos? Merece mucho más recorrido y sin embargo, pues cosas de la vida, ¿no? No, no, Totalmente. no llegan más allá de Madrid. Exacto, exacto. Y ahí es darle al público en la dirección que va. No, no. Yo creo que tenemos la responsabilidad, los responsables de la cultura, y cuanto más alto vas, más en ofrecer cultura de calidad. Y es educar al público y seguir educando a las nuevas generaciones. No que todo sirva, ¿no? Porque entonces estamos construyendo pues contenido vacío, que te entretiene, pero no te emociona. Cuando vas al teatro y te entretiene, en una semana se te ha olvidado. Pero cuando te llega, no se te olvidan jamás. O sea, yo tengo funciones grabadas de gente que me ha emocionado y nunca se me olvidarán. Y es con lo que mido todos los espectáculos que programo, que produzco, que incluso a la hora de bailar. Y esto es el problema. Y yo creo que también hay un problema que es cómo se apoya la cultura, ¿no? Aquí, ¿no? Yo vengo de un sistema que es totalmente privado, el americano, que también tiene sus fallos. Durante la pandemia todo se cerró porque era privado. Claro. Pero si se adopta un modelo, ¿no? Solamente hay que mirar un poco al norte. En Francia ya lo han adoptado, en Inglaterra, incluso en Italia, un modelo público-privado, ¿no? Donde se tengan, como empresa tú tienes beneficios fiscales, ¿no? Esta ley del mecenazgo famosa que se quedó en un cajón años y años Sí, sí, y sí. que creo que puede impulsar la cultura, que solamente se usa un 0,6, me parece, del PIB en la cultura, con lo que tenemos aquí. Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que por ahí también está la solución. Claro, porque luego ya nos metemos aquí en una conversación muy Sí, larga de quién debiera dirigir la cultura, ¿no? De quién debiera estar dirigiendo algo tan importante en este país como es la cultura. totalmente. Que realmente sí que yo he hecho en falta a alguien comprometido de verdad con la Sí, cultura, con todas las ramas de la cultura, ¿eh? Con la totalmente. danza, la literatura, por ejemplo, ¿no? Yo Tan creo, yo creo que, importante. que, que se ha ido dejando, ¿no? El Ministerio de Cultura se ha ido dejando y se ha politizado bastante, ¿no? Creo que deberían volver a que la cultura esté alguien del mundo de la cultura. Es que yo creo que está todo tan polarizado que es lo que daña realmente. Totalmente. No podemos seguir en esta situación polarizada No. No, porque porque nos además hace mucho daño a todo el mundo. muchísimo daño y se va, ¿no? Si se va vamos a ver qué rédito político puedo sacar de según de qué espectáculos, vamos a censurar otros. Es que entramos en un terreno peligroso Hmm. y que es, además, no beneficia nada en la cultura. Beneficia eso, lo que has dicho, la polarización. La polarización que no nos sirve absolutamente para nada. Totalmente. ¿Cuál es tu objetivo como director, se puede llamar, ¿no? Como programador, director de los veranos de la Villa de Madrid?
¿Cuál es? Que la cultura una, Nacho, que la cultura gane. Que la cultura, que alguien vaya... Este es tu primer año, ¿no? Ese es mi Perdona. primer año. Sí, lo primero, un festival como Veranos de la Villa, yo pienso que siempre que se entra a un sitio hay que, hay que tener, hay que tener todo en consideración y mirarlo desde el punto de vista de todos, ¿no? Ese es un festival peculiar porque el público es súper diverso, ¿no? Y muy popular, Muy popular. muy Muy popular. popular, pero no solo popular de Madrid. Tiene muchos tipos de popularidad. Mm. La gente que viene extranjera, la gente que viene de España a visitar en verano, la gente mayor que se queda, que no puede irse o que no quiere irse. Entonces, tienes que dar mucho contenido, o sea, contenido para mucha clase de público, ¿no? Yo siempre que he programado me gusta pensar o siempre que he bailado también, yo creo que es todo comparable. Que cuando bailo en un teatro siempre hay una persona que nunca ha venido al ballet, por ejemplo, ¿no? Y que tu objetivo es que repita. Sí, exacto. ¿Qué le voy a dar a esta persona? ¿Qué le voy a dar a esta persona? Hay que alimentarla tan bien o mejor como al crítico de danza Siru a un suscriptor, ¿no? Del Teatro Real. Total. Creo que la cultura no tiene que tener esa diferencia de clases y no favorecer a un tipo de público más que a otro, y más en un festival como Veranos de la Villa. Por eso es un Tetris maravilloso, ¿no? Es una hoja en blanco, la ciudad de Madrid y un festival como Veranos de la Villa. Que es inmenso, Inmenso. y que hay una programación inmensa. ¿Cómo? Porque yo estaba viendo la programación ayer, digo, ¿cómo es? Me imagino que sois un equipo, pero ¿cómo hacéis, cómo habéis hecho para encajar esas piezas en diferentes espacios y para todo? O sea, tú cuando llegaste, echaste la vista atrás y dices, voy a rescatar esto de las ediciones anteriores, voy a continuar. ¿Hay Algunas una cosas. continuidad de lo que hubo? ¿O has decidido empezar de cero, romper con lo que había y empezar de cero y hacer una propia programación tuya? No, no, bueno, un poco de los dos. Creo que entrar el primer año sin esa inercia de otros años hubiera sido un poco arriesgado y hubiera sido... hay muchas cosas que funcionan muy bien y llevan un recorrido, ¿no? Y ¿por qué cambiar algo que funciona bien, ¿no? Si se puede, Estoy de acuerdo. se aporta, yo creo que hay que construir, ¿no? Estoy de acuerdo. Ángel Murcia, que era mi predecesor, que es un tipo genial y me ha ayudado muchísimo, lo ha hecho muy bien estos años. Y hay propuestas como la del cine caliente, que suena un poco mal, pero es un cine comentado, ¿no? Que el otro día el cine La Bombilla estaba en ebullición. Es que eso eso es Se ha vuelto fascinante, se ha vuelto un total. referente, la gente acude, la gente le encanta tomarse una cerveza, lo que sea, al aire libre, estar comentando, hay un ambiente fenomenal, totalmente ecléctico, porque había un matrimonio del barrio de toda la vida, había gente joven, de todas las etnias, me parece maravilloso. Sí. Me parece que eso refleja el espíritu de Madrid en verano, ¿no? Es un poco verbena. Total. Una verbena eterna, ¿no? Los veranos de la villa. Total, pero quiero que pase eso también con otros espectáculos, ¿no? ¿Por qué la ópera, ¿no? Tenemos una propuesta de ópera, la Bohème. ¿Por qué la ópera ha de verse solamente en el Teatro Real? Pues no. Se ve al aire libre también, en un patio de Conde Duque maravilloso, donde hay una concesión de cerveza, donde te puedes juntar con unos amigos y ver ópera por 24 euros. Es que yo creo además que la ópera hay que acercarla Totalmente. al pueblo. Es decir, no todo el mundo puede pagarse una entrada Si en el este teatro, festival en el teatro tiene real. alguna propiedad, yo creo que es esa, ¿no? Acercar al público y quitarle esa etiqueta de elitista en muchas disciplinas, ¿no? Como el ballet, como la ópera. Yo sí, en la compañía también, en la compañía nacional, mi ímpetu era acercar la danza a otros barrios. Claro, porque tú vienes de dirigir la Compañía Nacional de Danza, Sí. que has estado 4 años. Estuve 5 años. 5 años. Sí, estuve 5 años, justo antes del COVID. Perdí un año con el COVID, como quien dice, pero me vino bien, para resetear un poco la idea, ¿no? Llegas a un sistema que es diferente después de tanto tiempo fuera y me vino incluso bien ese tiempo vale, esto no lo voy a poder hacer, vamos a reinventar, ¿no? Porque tú llegas de Estados Unidos a dirigir fue así, o sea, volaste para esto, ¿cómo fue este contacto? Yo presenté un proyecto al retirarme del Lincoln Center. Yo pensé que había llegado mi momento de retirarme por el respeto que tengo a ese templo, ¿no? Seguí bailando un poco, pero no tenía una hoja de ruta clara. Presenté un proyecto porque la dirección iba a cambiar y creo que todos los que nos vamos y tenemos una carrera fuera tenemos la responsabilidad de volver y devolver un poco, ¿no? Devolver a la danza, a nuestro país que nos lo ha dado todo,
a aportar a las nuevas generaciones y por eso volví. Puse el proyecto, me lo aprobaron, me eligieron a mí y volví para dirigir la compañía, que yo creo que es una gran fortuna, ¿no? Yo me lo tomo así, ha sido una satisfacción poder estar al frente de la compañía 5 años y ponerla ¿no? Un nivel bastante más alto del que me lo encontré, ¿no? ¿Qué tuviste que hacer para, para poner esa compañía o la danza en el lugar en el que está ahora? Pues ¿Qué, sudar mucho. claro, ¿qué hubo qué tuviste que decir? Lo primero que tengo que hacer es esto. Mm, Hay muchas cosas que tenía en mente que tenían que pasar, Nacho, pero es un sistema que lleva muchos años encallado, ¿no? En nuestros países los convenios, los contratos se van revisando. Este contrato está hecho hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces hay una disfunción tremenda, hay una imposibilidad. Entonces, al principio me frustraba con todo y, y luego empecé a elegir las batallas, ¿no? ¿Dónde podemos, con lo que tenemos, vamos a intentar avanzar lo más posible, pero al final te encuentras con muchísimas trabas. Yo soy un luchador, a mí nunca me ha faltado la fuerza ni la ilusión, no me desilusioné para nada, ni tiré a la toalla. Pero debo reconocer que ¿Te lo pusieron difícil? mucho, mucho. Sobre todo porque yo llegué con un discurso que aquí no cala mucho, que no es fácil para ellos oírlo, ¿no? Yo no necesito estar aquí, ¿sabes? Eso Claro, no lo oye mucho, claro. ¿no? A ti te dan la Compañía Nacional de Danza y tú tienes que quedarte como, ¿no? Como todo el rato. Acojonado igual a lo Exacto. que te puedan No, yo imponer. llegué con el discurso de me habéis elegido a mí, yo quiero hacer una diferencia, pero me tenéis que dejar. Y cuando hablas claro, ellos se lo pueden tomar con una crítica. Yo en ningún momento he hablado mal, he insultado a nadie, simplemente he puesto en la mesa los problemas que hay y lo que yo creo que se debía hacer para Para resolverlos, ¿no? resolverlos, He exacto. defendido que los bailarinos no están compensados, no están reconocidos como otras profesiones que tienen la misma longevidad, como un torero, o como un Deportista. futbolista que cotizan el doble, los bailarines no. Y a los 40, si tienes mucha suerte, tienes que dejar de bailar. Sí, Entonces sí, yo a me los peleé. 40 ya eres mayor Exacto, para es un seguir dinosaurio. bailando. Claro, claro, sí, Para el sí. ballet clásico es un Sí, sí, dinosaurio, Juan. total. Entonces yo creo que no se hizo en el momento que se hicieron los convenios y no se han revisado. Entonces hay una incompatibilidad de función, ¿no? Entonces yo les decía las cosas, yo me he peleado muchísimo, pero me he peleado no por mi ganancia. De hecho, si hubiera querido mi ganancia, todavía estaría ahí, porque me hubiera metido las manos en los bolsillos y estaría cobrando dinero público Sin hacer sin absolutamente necesidad. nada. Eso yo no lo puedo consentir. Por eso fui un poco el grano Bueno, en el culo, con perdón, que les salió. claro, por eso pasa lo que pasa en muchos estamentos de este país, ¿no? Bueno, yo como Exacto. tengo mi sueldo, me da igual lo que ocurra alrededor porque yo quiero salvar mi bolsillo. Por la misma responsabilidad que vine, porque yo vivía muy bien en Estados Unidos yo tengo mi vida hecha. Yo, gracias a Dios, tengo un nombre fuera que puedo estar, bueno, lo que decida hacer. Pero yo vine con la responsabilidad de hacer una diferencia real y de empujar. Lo que pasa que, bueno, pues a mucha gente no le cae bien esto. Quizás sea porque, digo, tan difícil es aceptar lo que viene de fuera y probar, y si no funciona, volver a desecharlo. O sea, que ni siquiera prueban con lo que tú más o menos les expones, ¿no? Dice, oye, quiero hacer esto. Todo es como imposible. Yo siempre digo que este país es el eterno no. Siempre hay Eso es, muchos noes eso es. en estas Pero es por el profesiones. ruido, ¿eh? Ellos les da miedo el ruido. A ellos les llega 5, te dan 5, baila y calla. Cuando decimos ellos, parece que decimos Sí, bueno. como un ente, ¿no? Ellos. Claro, pero ellos tienen un nombre, que estarán ahí, que Sí, son los que manejan sí, pero si desde arriba, me ellos. refiero a la administración, ¿no? El Sí, INAEM en sí, este caso, sí, en el sí, caso de la claro. compañía, ellos tienen una premisa que viene de arriba, que es, mira, esto es lo que hay y ya está, que no me toque las narices un bailarín que venga de Estados Unidos o de donde venga. Y yo fui el bailarín que tocó las narices, pero no por mi beneficio, sino porque ¿no? Porque tenemos un montón de talento, Nacho. Estamos nutriendo a las compañías del mundo entero. En cada compañía de Estados Unidos o en Alemania o en toda Europa hay bailarines españoles Los de primera línea. se tienen que ir porque no hay trabajo, se Como tienen que ir yo, fuera, como como yo. hiciste tú. Exacto.
Yo me acuerdo que en una de las entrevistas se sacó una frase que era, ¿no? Que era la mente quijotesca que yo tenía. Voy a llegar a España y voy a hacer el cambio, ¿no? Y decía uno de los enunciados, voy a hacer la Compañía Nacional de Danza la compañía que me hubiera hecho quedarme. Iluso de mí, ¿no? Que no, Esa era la idea. tenías una idealización de lo que podía pasar que no pasó. Pero la idealización es buena, a no ser que luego al bajar a la realidad, al bajar a la tierra, te derrumbe, ¿no? Por suerte a mí no lo hizo, pero yo he idealizado muchísimo España, ¿no? Estando fuera. Estás fuera 24 años, yo venía aquí un mes de vacaciones, tinto de verano, playa, familia, y decía, este es el mejor país del mundo. Claro, yo me fui con 18 años sin haber estado en el ecosistema laboral ni nada, ¿no? Claro, claro, No claro. trabajé, Claro. no he tenido una vida adulta aquí hasta que Tú ya llegas. llegaste con todo hecho, prácticamente, porque hiciste tu carrera fuera. Exacto. Pero cuando llegas y te integras, además viniendo de un país tan ágil, ¿no? Tiene otras cosas, evidentemente, Estados Unidos, y ahora más. Pero, pero hay una agilidad en las transacciones, ¿no? Tú tienes un proyecto y se dice, ¿qué se necesita? A, B, C. ¡Pum! Y Eso, sale adelante. eso aquí no existe. No existe. Eso tienes que esperar No años. existe. Y otra cosa una de las que más me ha chocado muchas veces lo dice Antonio Banderas con que yo me siento muy Identificado. identificado con su discurso, ¿no? Con esto del miedo a fracasar aquí, ¿no? Pero no me extraña, ahora no me extraña que haya miedo a fracasar, porque es muy difícil ser emprendedor en este país, Mm, porque hay millones de trabas, no solamente sí. fiscales, pero también de esos juicios, ¿no? Esos juicios que se hacen aquí, ¿no? No pasa nada por fracasar, es que es necesario. Es Es necesario para poder avanzar. totalmente, yo no como una vida en la danza, si no estás cómodo con la adversidad, olvídate. Y empieza de muy joven, en el espejo, Yo- el maestro, las lesiones. total, total. Y que no se puede conciliar. Y que no puedes tener un fin de semana libre. Y que llega Navidad y que tienes que estar trabajando. Yo esto lo digo mucho a los chavales que empiezan en esta profesión. Total, Olvidaros de conciliar vida familiar con el teatro. Es que es imposible. No, imposible. no puedes ejercer esta profesión. Tenemos una visión de la profesión tan elitista, Exacto. tan de alfombra Pero porque se roja, ve, tan mal pero porque eso es lo contada. que se ve. Sí, está mal Eso es lo contada. que se ve. Mal contada. Ah, No, esta profesión no está bien contada. es verdad. Entonces, yo quiero contar bien mi profesión, porque no es lo que se ve, no es lo que vemos en estos privilegiados que dan discursitos cuando ganan un premio. Eso no es mi No, profesión. no. Detrás de eso, ¿cuántas miles de horas hay Vamos, no, no, de no. trabajo? Sí, entonces, ¿no? Ves un poco, a mí me ha decepcionado bastante, ¿no? Y además, a mí me decepciona más por la gran posibilidad que hay aquí. Tenemos una gran posibilidad de ser un país bastante mejor y de tener una mentalidad y tener posibilidades. Pero creo que nos hemos enterrado un poco nosotros mismos, ¿eh? Yo creo que esto pasa históricamente. Históricamente Ah, España tiene es que es muy curioso porque estaba leyendo se me ha olvidado, La rebelión de las masas. mm, Y claro, parece que el libro, fíjate, el libro está escrito a primeros del siglo XX, pero parece que está escrito hoy, ¿no? De que España tiene esta cosa, esta idiosincrasia que parece que siempre vamos a tener estas piedras en el camino todo el rato, ¿no? creo que no podríamos vivir sin ellas, ¿eh? Y no lo entiendo muy bien, No, porque si yo, tú lo que has dicho, a nivel ágil, si yo presento un proyecto, como tú, presento un proyecto, esto, no, esto hay que resolverlo en 2 meses, no en un año y pico. no. Pero el problema es Es porque increíble. todo es la administración pública. Si hubiera un sistema que tú tienes una empresa, tú quieres dar dinero a la cultura y te desgravan Bueno, fiscalmente. ahora ya eso existe, ¿eh? Sí, bueno, Hay muchas empresas que te sí, pero muy desgravan. poco nivel. Y encima no hay cultura de filantropía aquí. Y que luego mucha gente no sabe esto. No, Claro. no sabe que existe, quiero decir, porque hay mucha gente que se aficionada al teatro, a tal, que dice, oye, yo, en lugar de invertir no sé, pues Mm. quiero invertir en esto. Y encima tienes unas desgrabaciones muy interesantes. Sí. Lo que pasa es que, bueno, como no se sabe y como no hay esa cultura, pues ¿qué hacen? Yo se lo doy al deporte, que me pone mi nombre en la camiseta y me da más visibilidad. Claro, claro, claro. Si es que se lo lleva todo el deporte y nada contra el deporte, que aquí cabe todo, ¿no? Pero sí es una gran, ¿no? Es una gran frustración. Yo estaba leyendo un gran artículo, porque cuando llegué me empecé a empapar bueno, pues de historia y de cosas. Y me encontré con un artículo sobre el síndrome de Salomón.
¿no? Este síndrome bueno, que tenemos aquí y, bueno, muchos otros sitios, pero que dice que si alguien o una población es en esencia mediocre, no puede permitir, no puede encajar que alguien triunfe de los suyos. Lo tiran para abajo, ¿no? En un país como en América, si el vecino tiene una casa, un cochazo, no sé qué, o ha triunfado no sé qué, ellos hacen el ejercicio de qué puedo hacer yo Para ser, para reinventarme o usar mi cabeza para ver qué puedo hacer para obtener eso o mejor. Aquí no. Aquí se derrumba por eso hay tanto moving laboral. Exacto. Y también me da un poco de pena, ¿no? Oír los datos también que el sueño que tienen los jóvenes saliendo del instituto o la universidad es, o sea, el sueño, la meta a conseguir es ser funcionario. Nada, o sea, nada contra los funcionarios, ¿eh? Pero te dice mucho de una Bueno, sociedad, pero porque es muy es difícil seguridad. emprender. Claro, Claro, es muy exacto. difícil emprender, te lo ponen todo, te Mm, lo ponen muy complicado. Entonces entiendo que mucha parte de esas personas se tiene que ir mm. a emprender fuera, porque quizá es más fácil. No sé, para ti quizá fue muy chocante, pero igual fue mucho más fácil el desarrollo allí profesional que el que hubieras podido tener en España. ¿Tú piensas Sin que si duda. te hubieras quedado, qué hubiera pasado contigo? Si te hubieras quedado aquí en lugar de irte a América, ¿qué hubiera pasado contigo? Eh, La verdad que nunca me pongo ¿no? Como la película Sliding Doors, ¿no? Que pierde el metro, hay dos finales o hay dos recorridos. Si pierdes un metro por Ah, tu vida, claro, claro. ¿Qué pasa? la de Gwyneth Paltrow, ¿no? Claro, Que claro. ¿Qué es pasa? buenísima. No, no me, no intento echar para atrás y también decir, ¿no? Aquí me equivoqué. Yo creo que todo justifica donde, ¿no? Las personas que nos convertimos y estoy haciendo el ejercicio, todavía no lo he logrado. Es un trabajo que nunca acaba, pero de estar cómodo en el presente, ¿no? De siempre tratar de superarme, pero no con rencor, si hubiera hecho esto diferente, no me arrepiento de estos pasos, aunque hayan sido errores, ¿eh? Y ahora que soy papá, ¿no? Esto también tiene mucha relevancia porque con mi hijo también hice este ejercicio, ¿no? Empecé a leer, me empecé a paranoiar, ¿no? ¿Qué le voy a enseñar a esta criatura que traigo al mundo, ¿no? A este mundo, ¿Qué le voy a dejar qué yo? le voy a dar? ¿Qué persona va a conocer? Mm, Hostias, yo lo pasé muy mal, Nacho? Lo sí. pasé muy mal. Meses antes de que llegara, leyendo en internet, leyendo libros y al final no sirve para nada. Al final lo único que sirve es estar presente. Estar presente y además yo creo que vas aprendiendo de ellos más que tú enseñándoles, ¿no? Y Claro, porque él viene también con una personalidad puesta, ¿no? total, total. Creo que ellos tienen una misión también, que es de cambiarte la vida y Exacto, que hagas un aprendizaje tú. Creo que los necesitamos tanto como ellos a nosotros. exacto. ¿Tu hijo, le aconsejarías a tu hijo si le gusta ser bailarín? Mira, nosotros bailamos en la cocina todos Porque tu los días. mujer también, ¿no? Sí, él está rodeado de danza que me parece maravilloso. Luego lo que haga, yo le esfuerzo un poquito las piernas. No, es mentira. No le esfuerzo los pies y las piernas. No, le gusta el ritmo, bailamos en la cocina. Luego, si es abogado, tendrá marcha. Tendrá móvil, Hombre, por lo tendrá menos que no. conexión Claro, con su la cuerpo. genética la tiene, desde luego, ¿no? Pero no le voy a impedir ni le voy a empujar a que sea bailarín. Será lo que sea y ya está. Porque, claro, como estos podcasts los ve muchísima gente, ¿qué aconsejas tú a los chavales y las chicas que quieren ser bailarines profesionales? ¿Por dónde empezar? Porque mucha gente a mí me pregunta, oye, ¿cómo puedo empezar a ser actor? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué Mm. tiene que hacer un danzarín? A mí, ¿sabes que es una palabra que me encanta? Un danzarín. Danzarín. Qué bonito. Danzarín. ¿Qué es un danzarín? Pues ¿Qué mira, quiere para ser bailarín? mira, yo cuando doy clase ahora, hago una clase o voy a un conservatorio o algo así, empiezo por un minuto les hablo, ¿no? A los chicos y les digo, vamos a usar un momento de gratitud porque con la que está cayendo ahí fuera y con lo mal que lo está pasando los niños en muchas partes del mundo y la gente en general, estar aquí congregados en un estudio
haciendo esta maravilla, con una maravillosa música en grupo, conectando con nuestro cuerpo, es un regalo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, simplemente que decidan estar en algo que es más que una profesión, ya es un paso. Ahora, hay que diferenciar la gente que quiera hacerlo como hobby que les gusta bailar con los que no pueden vivir sin bailar. Claro. Porque para llegar en esta profesión tienes que ser de los segundos. Tiene que ser esencial. Porque se pasa muy mal, Nacho. Hay momentos de verdadero, y no quiero desmoralizar a nadie, hay momentos de verdadera desidia, de frustración, pero eso te hace crecer y te hace mejorar y te hace estar más cómodo en ese punto de estar incómodo, de la adversidad. La frustración, ¿por qué viene? ¿Porque no te sale un determinado paso de baile o porque ves que es muy difícil dedicarte a esto? Es que ¿O por ambas? hay muchos elementos, hay muchos elementos. Hay un espejo que es un juez cruel, cruel, y está todo el rato ahí. Y es tu misma imagen. Tú tienes en la mente cómo tiene que ser y hay un espejo que te está diciendo que lo estás haciendo fatal. Hay un cuerpo que no quiere hacer lo que estás haciendo. Hay un maestro que si te ignora malo, si está muy encima de ti malo, em, si te da mucha caña malo, si te da poca no me está dando atención. Hay unos juegos que son al final todos mentales, que son muy potentes. Y aparte de lo físico, ¿no? Entonces, por eso te he dicho antes que la mente, ¿no? En esta profesión hay que no solo sumergirse a 1000%, y que te guste estar en el estudio diariamente y que te guste Y horas, me imagino. eso sobre todas las cosas. Claro. Y no me quiero poner muy dramático, pero es que es así. No, pero eres realista, hay que contar cómo es. Se da mucho más de lo que se recibe, aunque se recibe cosas maravillosas. O sea, ese momento de montaña rusa que vas hacia arriba, clic, 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 y hay un silencio antes de entrar en el escenario, eso es una maravilla. No se puede explicar. Ese silencio de entrar, que tengas la conciencia de que hay 3000 personas viéndote. Y que un fallito tuyo Pero, se va todo pero al si has carajo. puesto el trabajo y tú, es como en el acting, ¿no? También tú tienes que tener el material y luego si lo tienes, en realidad lo has trabajado de verdad en el estudio ¿no? Estudiando, luego puedes desarrollar, puedes dejarte volar, ¿no? Y eso es lo que hace un verdadero profesional, ¿no? Tener machacado, la gente que es icónica es porque tiene tanta técnica que la técnica la puede aparcar y llegas a ver el artista, ¿no? Cuando ves bailar un Nureyev que salía al escenario y no tenía que hacer nada, es porque eso detrás ha habido millones y millones de horas en el estudio perfeccionando para luego, esto lo dejo aquí, ahora ¿quién soy? Soy un príncipe, soy un guerrero y te lo crees y conectas, estableces ese puente con el... Claro, porque aparte tú tienes que interpretar bailando. Total, total. Y aunque sea un ballet abstracto, hay que siempre contar una historia. Y eso lo decía también Víctor, mi maestro. Hay que establecer un puente de ida y vuelta con el público. Y eso es igual en actuación, es igual. Lo que pasa es que lo haces con la palabra. Claro. También con el cuerpo. Sí, sí. En nuestro caso, el material que tenemos que machacar es la técnica. La técnica, la coordinación, la fortaleza del cuerpo, pero eso hay que dejarlo totalmente de lado. Si estás preocupado en me va a salir una pirueta o no, no conectas igual. Claro, eso es lo que a mí me tiene loco cuando... Yo he visto muy poca danza, pero cuando te vi a ti, ya hace tiempo de esto, ¿eh? Mm. Fue en el Teatro de la Zarzuela, si no me equivoco. Mm. Y yo cuando veía a toda la gente, a todos los bailarines y los bailarinas y esos cuerpos perfectamente armoniosos y veía cómo subíais y bajabas, digo, pero hay que ser un atleta total. Sí. Y claro, tú tienes la responsabilidad además de subir a alguien arriba. Yo por lo menos con la palabra pues intento, pues no sé, pero tú un fallo tuyo puede que esa persona que esté de arriba se caiga. Totalmente. Pero es igual que tú cuando tienes una conversación con otro, ¿no? Un partner.
Mm. Tú estás diciendo una línea, un Sí, diálogo, me puedo equivocar, también le claro. puedes dejar colgado a la Sí, persona. claro. A ver, no hay, a lo mejor la consecuencia no Pero está. claro, la consecuencia es diferente. Por eso te digo que no es lo mismo que yo deje colgado a un compañero o que me dejen a mí porque se sale, pero claro, tú estás ahí con una persona en lo alto, que un pequeño fallo tuyo, que es todo milimétrico. Es increíble. Antes estaba hablando de una chica con la que bailé muchos años en Nueva York y se va a retirar ahora. Estableces tal confianza. Es una cosa muy bonita. Y no tiene nada que ver con romanticismo ni con nada, con atracción No, no, ¿no? es Romántica, simplemente nada. una química profesional. Yo he bailado tanto con... Yo tenía tres parteneres que casi siempre he bailado con ellas. Y se establece un vínculo de confianza tan grande. O sea, yo a esta chica, a algunas de esas chicas, eh, ya sabía lo que iba a pasar antes de empezar. Sabía que haciendo un movimiento o dos o viéndolas incluso andar, era una cosa increíble, ¿no? Y formas esta relación, bueno, como las grandes parejas de Hollywood que hemos visto, ¿no? Sí, Hay una claro. química impresionante, Sí. pues en la danza es lo mismo. Entonces, bueno, estos movimientos de aquí también requieren una coordinación y estar juntos. ¿Y te ha tocado alguna vez, es que esto me encanta preguntar, lo que has bailado con alguien y no ha habido esa química y por narices tienes que sacar el espectáculo adelante o con algún director que no te hayas entendido? Cuando eso pasa en la danza, ¿qué ocurre? Puede ir muy bien o puede ir muy mal, porque a veces esos piques ¿no? Puede ser un pique que te eleve o un pique que no. Depende de la otra persona también, ¿no? Pero yo he bailado con gente que no me... O sea, de esto en el estudio. Que no tiene, no hay No. ninguna Además química. que como agua y aceite, ¿no? En el estudio o en la calle. Pero te toca bailar y ahí... no, es muy profesional. ¿Nunca has tenido algún problema como No, después, como en Hungría, que hay de no. estas La verdad que margen? no. He tenido suerte. No, nunca se me ha caído ninguna bailarina. Gracias a Dios. Bueno, toca madera. Em, ¿Cuál es el futuro de Joaquín de Luz? Ahora en este momento, que has dicho que tú disfrutas mucho del presente, pero me imagino que ese presente viene acompañado de esta responsabilidad como son los veranos de la villa, que por cierto, y yo trabajé hace 20 en los veranos de la villa y es una fiesta. De verdad que se organiza, aparte que todos los espectáculos tienen mucho público, porque es verdad que a mí me encanta Madrid en verano, porque Madrid en verano es una verbena constante. Mm. ¿Cuál es el futuro, presente futuro de Joaquín de Luz en este cargo exactamente? Bueno, lo primero... ¿Te llevas bien con la administración? Me llevo ¿Cómo ha sido tu aterrizaje? bastante bien, bastante bien. Se aprende de batallas también, ¿no? Como te he dicho antes, creo que hay que ser un poco pragmático en ese sentido, ¿no? Hacer lo mejor que se pueda con lo que hay, demostrar también el producto, tener más paciencia, ¿no? Yo también he cometido errores de cuando llegué por esta frustración, ¿no? Pero con los años bueno, las experiencias te hacen aprender un poco y volverte más práctico y sobre todo me gusta mucho programar para mi ciudad. Me siento muy madrileño y me hace mucha ilusión. Y bueno, pues está yendo muy bien por ahora. Eh, y vamos a ver, el año que viene habrá más sorpresas. Incluso me apetece estar en el escenario. Este año No te ha dado tiempo. no me ha dado tiempo, No, no, este claro. año no me ha dado tiempo, la verdad. Pero sí, ahí tengo idea de hacer una producción que me apetece, ¿no? Usando además el patrimonio cultural que tenemos en España. Que es mucho, y Madrid, imagínate qué escenarios. Madrid. Por cierto, Pero también yo hablo de los escritores, las obras de teatro, sí, los no, músicos eso que tenemos una grandeza. es Y me inabarcable. gusta mucho también mezclar géneros, Nacho. En Nueva York era la cuna de eso. Bueno, así nació Broadway, ¿no? Y todo. Pero me gusta, creo que aquí está todo muy... No, yo tengo que ver una función de danza nada más, o de ballet nada más. Yo creo que todo puede crecer Bueno, nosotros tenemos ahí un proyecto muy es lo que te iba a bonito decir, a eso iba. que ya contaremos porque ahora está todo muy embrionario con Ah, Diego Landaluce, sí, otro amigo fascinante y del que fascinante. aprendo cada día. Eh, Compañeros de reparto. Compañeros de reparto de Sobre las olas que se estrena en noviembre en México y que voy a ir al estreno. No sé si vas a poder venir.
tengo que mirar las Pero fechas. va a estar muy bien, va a estar muy bien. Esa película yo creo que va a estar muy bien, ya diremos más cosas. Eso es. Ahora yo te voy a encargar un autógrafo Bueno, para nuestro podcast de Mr. Cheslong, que se llama así. Esto de Mr. Cheslong tiene una historia, porque esto me lo puso Diego Landaluce, nuestro amigo, porque yo hago muchas gestiones en mi casa, tengo una Cheslong y estoy ahí con el móvil apuntando cosas y me dice, pareces Mr. Cheslong. Y ahí salió el nombre del podcast y de mi nueva productora. qué Así guay. que Muy el bien. autógrafo de Joaquín de Luz Venga, un momento. y con pluma y todo, ¿eh? Pluma. Voy a dibujarte un poquito a ver si me da. Oye, qué maravilla. Espera, ¿eh? Esto no sé si pinta muy bien, ¿eh? Ahora por aquí Es que la mejor. tenías al revés, ¿no? Madre mía, sí. Yo no soy de letras, Nacho. Que no es fácil escribir con una pluma, ¿eh? No es fácil. Ahora voy bien mejor. Ahora. ¿Sabes? De formación profesional, tío. En cuanto cuando pintas piernas y todo. Es que me encanta, es como un paso de baile. Ajá. Aquí podría estar un montón de tiempo dándole sombra y eso, pero sin gafas, ¿no? Yes, más o menos. Oye, tío, esto ya no es, esto es un autógrafo ya de lujo. A ver, Mr. Cheslong, Mr. Chaise Longe. Longue, en realidad. Eso. Danzarines, cabrón. Danzarín, me gusta esa palabra, ¿eh? Y danzante me gusta mucho. Pues aquí está el autógrafo de Joaquín de Luz, inmenso. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por venir a visitarnos.